Buen día, ¿cómo andan? Vamos a retomar los talleres de escritura creativa, vamos a acomodar un poco ahí el foco. Vamos a hablar un poco de la descripción, la idea es no teorizar tanto, sino pasar a alguna técnica, pasar a algún ejercicio subido encima de la técnica y nada, y charlar un poco sobre la descripción, algunos tips, algunas propuestas. He estado viendo unos cuantos videos, unos cuantos youtubers y he buscado en algunos libros también y más o menos lo que uno saca en blanco de la descripción, que son más que nada por ahí alguna técnica y algún ejercicio que pueda llegar a servir. Ya habíamos hablado en su momento los ejercicios que vienen del lado del hebrero y de la seca de describir en más tiempo algo que se describiría en menos. Por ejemplo, el hecho de tomar una cuchara que se puede describir en segundos, tratar de describirlo en 2 o 3 páginas. Eso es ir al detalle, alargar la acción. Y también habíamos hablado en su momento de esto de en vez de decir mostrar, en vez de decir que estoy yendo al trabajo, mostrar cómo estoy yendo al trabajo. Eso nos acerca a tener que describir cosas o a tener que describir desde la acción y a que vayan apareciendo imágenes, esto que algunos plantean que es importante en determinada escritura. Empezar a experimentar con las imágenes, aunque cada uno tiene su propio estilo, su propio camino, su propia voz, su propia conexión con la energía creativa y va para donde tiene que ir. Pero bueno, tratamos de aportar alguna herramienta que por ahí experimentándola termine sirviendo el estilo. Se dice en las de los talleres de escritura que el tallerista, el que toma el taller, tiene que pasar por la herramienta que le interese, experimentarla y una vez que la transitó, como en el teatro, transitar una técnica, después si tiene que quedar en su estilo queda y de todos modos va a quedar como registro a mano por si en algún momento la quiere utilizar. Hay una propuesta muy interesante que se dijo sobre la descripción, después en, su momento, en el próximo taller video que voy a hablar sobre construcción de personajes, voy a empezar a nombrar a los talleristas que son propuestas de ellos, pero ahora no los recuerdo. Hay una propuesta muy interesante que se dijo sobre la descripción, que es esto de parar el tiempo. Es muy interesante considerar la descripción como un tiempo parado. Describir es parar el tiempo. En el medio del relato hacemos una burbuja de tiempo, paramos y describimos algo. Así como dicen que el diálogo hace correr el tiempo. Si ustedes ven en sus relatos o en relatos ajenos, van a ver que el diálogo hace correr el tiempo, hace correr la historia y la descripción puede ser considerada como algo que congela el tiempo de una parte del relato donde nosotros vamos a describir algo. Entonces el ejercicio es esto, agarrar el relato, hacer de cuenta que paramos el tiempo, que se congeló el tiempo y en ese tiempo parado describimos algo. Eso es un ejercicio, técnica, ejercicio. Describir algo considerando, partiendo de la premisa de que se frenó el tiempo. Eh, una propuesta que no sé si es ejercicio, pero es una propuesta interesante que plantea también un tallerista que le sirve al, tanto al escritor como al lector es describir en un orden cronológico lógico, describir en un orden lógico, una cronológico ya sería una cronología, describir en un orden lógico que el lector lo siga con facilidad. Eso es también, podríamos, ya después el orden lógico es una definición de cada uno, podríamos ir describiendo cosas y definir cuál es el orden lógico, por ejemplo, para describir esa jarra, y describirla, qué sé yo, de abajo para arriba, de arriba para abajo, y describirla de manera tal que sea un orden que ya tenga el lector en la cabeza. Eso es también técnica y ejercicio. Hay un concepto que es interesante para debatir lo que es, ya no es técnica ni ejercicio, que es una buena descripción, no tiene por qué notarse como un buen referí, no tiene por qué hablarse de referí, si el referí fue bueno, si se habla de referí porque el referí fue malo, así que si una descripción se nota es porque es polémica. Es debatible, porque hay quien diría, la verdad que hay buenas descripciones que sí se notan porque son buenas. Eh, entonces hay dos miradas, pero bueno, es interesante para traerla acá al debate. Una buena propuesta de descripción es describir con símiles o con comparaciones. Esto plantea que nos ahorra, vuelve sintético el texto, nos ahorra párrafos. Describir con comparaciones. Si un ejercicio es, la propuesta que te hago es hacer un ejercicio de descripción de lo que quieras describir, pero solo con comparaciones, todo comparaciones. No podemos tener en este ejercicio otra manera de escribir que no sea comparaciones. Permiso, voy a tomar agua.
Se plantea acá también huir de conceptos absolutos o abstractos de difícil comprensión, ir a lo simple, que está bueno esto. Otra escuela diría ir a lo complejo, porque es la literatura, son dos miradas, o yo estoy más cerca de la primera, pero siguen siendo dos miradas que también tienen sus escuelas y sus talleristas. No usar expresiones, hechos o lugares comunes del lenguaje hablado, esto es interesante. Hay otra escuela que te diría usar expresiones, hechos y lugares comunes del lenguaje hablado, porque así es como habla la gente en la realidad, y nosotros queremos describir la realidad, tenemos que usar el lenguaje con el que la gente se relaciona con la realidad. Pero tiene que ver también con una mirada, que es que nosotros los hechos o los lugares comunes del lenguaje hablado ya no los escuchamos, y como lector los pasamos por arriba, estamos tan familiarizados con ellos que no nos llaman la atención. Y nada, y te planteo la escuela contraria, es si hay algo que nos va a describir la realidad, son aquellas construcciones del lenguaje hablado. Describir mostrando más que contando es interesante y nos va a llevar a la propuesta de un ejercicio. Es cierto, se comenta mucho, nosotros estamos muy acostumbrados a describir contando, estamos muy acostumbrados a contar, y el ejercicio este ejercicio que te propongo es doble: describir algo contando, como alguien se fue para el trabajo, y después no cuentes nada, impedite contar y describirlo mostrando. Un ejercicio para describir personajes, ya lo habíamos dicho, es súper interesante, es de una tallerista que es, esa persona es el tipo de persona que es, y es una manera también de describir mostrando, y también una manera de alguna manera usar una comparación. Esa persona es el tipo de persona que es, y tiene que ver no con que nosotros decimos las características de la persona, por ahí el oyente, el lector no lo lee, pero si decimos es el tipo de persona que sí le prestamos atención, porque a ese tipo de construcción, a ese tipo de manera de empezar la construcción, nosotros le prestamos atención. Describir con los sentidos es una buena propuesta, de escribir con los 5 sentidos. Generalmente somos visuales para escribir, usamos el sentido de la vista, somos descriptores que nos paramos en lo visual, a veces quizás un poco también en el sentido del oído y del olfato, pero básicamente nuestras descripciones suelen ir por lo visual, somos una sociedad visual y de lo visual. Describir con los 5 sentidos, ejercicio, describir lo que sea, una casa, una habitación, una persona, un paisaje, una ciudad, con los 5 sentidos. Es un ejercicio muy, muy bonito que te conecta con un montón de partes tuyas. Y hay otro más interesante, que es describir con los 7 sentidos. Describir con los 5 anteriores y usar 2 sentidos más. Esto lo propone la gente del ejercicio, que es la memoria y la imaginación. Así que una vez que describimos con los 5 sentidos, describir con la memoria y a posteriori describir con la imaginación. Ejercicio raro, interesante esto de sumar 2 sentidos a los 5, pero interesante para transitar. No me voy a quedar mucho más porque se me está haciendo largo lo que sería el video, pero bueno, te planteo un par de cuestiones más que han dicho estos talleristas que son interesantes. Hacer el texto desde las intenciones, trabajar las intenciones, siempre está bueno tener una intención para direccionar el texto, la intención de hacer reír, la intención de crear suspenso, explorar las intenciones, hacer el ejercicio y decir, bueno, voy a hacer un ejercicio para hacer reír, y ahora tengo la intención de hacer reír, a ver qué te sale de ahí. No, yo no puedo hacer reír, no, tengo la intención de hacer reír, bueno, a ver qué sale. Tengo la intención de generar suspenso, bueno, tengo la intención de generar drama, y trabajar esos ejercicios, pero ir con un objetivo claro. La intencionalidad, la intención. Tengo la intención de buscar, experimentar. Bueno, después hay unos par de ejercicios muy interesantes sobre personajes, pero van a quedar para después. Un consejo que está bueno, importante, la actitud. Esto también se lo leí a un tallerista: no sentarse a escribir con miedo, nos pasa bastante, con miedo al texto, a lo que va a pasar a la recepción. Sentarse a escribir desde una cláusula afirmativa, no desde una cláusula negativa. Es una propuesta interesante que dijo un youtuber, una tallerista youtuber. Y después también otra muy interesante es ver documentales y hacer un relato después de ver un documental. Ver un documental y del tema que te interese, del tema que quieras aprender más, y enseguida después hacer un relato, taller de escritura. Vamos llegando a los 10 minutos. Semana que viene tendremos otro taller. Que pasen un buen día.